Bueno, buenos días muchachos. En este video, esto va a ser un video un poco larguito, más o menos de una hora o hora y pico. Vamos a hablar sobre dos materias. Una materia que es Seminario 2 y otra materia que es Escultura 7, ya que ustedes están pues dentro de las dos materias. Habrán personas que estén en una materia y no en otra, pero de todas maneras el video les sirve. ¿Por qué quise conectar o conjugar estas dos materias? Primero por el tipo de tema que estamos trabajando. Por ejemplo, para Seminario 2 a mí me gustaría que se analizaran los procesos escultóricos de Renacimiento en el caso de Miguel Ángel para que ustedes vieran cómo un artista puede desarrollar la escultura a partir del conocimiento ya aprendido de varios maestros, a partir de los encargos y eso. Para Seminario 2 yo les voy a dejar un trabajo, obviamente se va a decir al final del video, pero aquí se los adelanto. Es un informe de lectura sobre unas hojas que les voy a dejar de Giorgio Vasari sobre la vida de Miguel Ángel. Giorgio Vasari es demasiado meticuloso. Él habla desde Miguel Ángel desde que tiene los 7 años hasta que muere. Inclusive explica cómo es su tumba y toda la cuestión. Entonces es importante que ustedes vean la vida del artista, que comprendan cómo se movió, cómo logró sus objetivos y a partir de ahí puedas desarrollar una obra. Para el caso de escultura, también les adelanto, vamos a estar trabajando nuevamente con el material. Tengo entendido que ya la mayoría han avanzado sobre sus platos de comida, pero quiero que frenemos un poco ese asunto del plato de comida porque no sea necesario, porque realmente ustedes pueden terminar de hacerlo. Es que el plato de comida fue simplemente una excusa para el uso del material. Ese material que ustedes van a usar a partir de ahora, el cual ya tienen una bitácora de trabajo, ya saben cómo modelarlo, cómo lograrlo, ese va a ser un material que les va a servir para muchísimas cosas. Pero por lo pronto yo les voy a pedir que hagan una obra en donde se conecte el material, o sea, la técnica que ustedes van a utilizar con el concepto desarrollado. Voy a poner un caso que es el caso más tonto, el más sencillo, pero no me gustaría que lo copiaran, pero es una manera de poder conectar las cosas. Por ejemplo, el caso de Jonathan. Jonathan tiene, el material de él es la crayola, entonces sería fácil poder conjugar una obra de esas relacionándola con de pronto una escultura figurativa de un niño de prejardín o de pronto con una cierta, no sé, con dibujos hechos sobre las paredes con crayola vistos en 3D o cualquier manera, o sea, cualquier uso que tú le puedas dar a la crayola, pero que también pueda también conectarse con ese concepto que tratan de elaborar. Este es un caso que yo estoy poniendo que es puntual porque el material se presta mucho para eso, pero a mí me gustaría que no trataran de conectar directamente el material con lo que se usa, sino más bien ustedes buscaran la manera de conectar su proyecto de investigación o lo que tienen pensado para su proyecto de investigación con ese material que ustedes están desarrollando. Que se están desarrollando acerrín y van a hacer, no sé, una obra que tiene que ver con el tema de la postura de género, cómo ustedes pueden utilizar el acerrín para que esa cuestión del género sea visible. Entonces, ese sería el segundo trabajo. Igual en este video voy a hablar de las dos clases, quiero que estén muy pendientes porque aquí pues se van a hablar no solamente de las técnicas, sino también de los conceptos desarrollados y de la manera como la obra del artista era entendida. Entonces, bueno, vamos a empezar. Miguel Ángel como excusa para hablar sobre los procesos escultóricos del Renacimiento. Vamos a ampliar aquí. Para la historia del arte, Miguel Ángel habría sido uno de los mejores escultores de la Florencia del Renacimiento. Siendo claro que su genio y lo que se presume de él en la historia del arte no solo nos remite al contenido de sus obras, sino más bien a la forma como eran hechas, la cual, aun desde la mirada actual, guarda los secretos de una práctica compleja y difícil de realizar, sumida en años y años de aprendizaje práctico desarrollados por las manos del artista. Discúlpenme un poco los errores de ortografía, yo sé que tengo varios, pero son diapositivas bastante viejas, entonces yo... discúlpenme. Si bien es claro que no podemos preguntarle cómo hizo sus obras, es probable que a partir de un estudio de las mismas podamos encontrar pistas que nos posibiliten aproximarnos a la manera como eran hechas, teniendo presente que aunque habrían pasado siglos desde su consecución, es posible estructurar un marco de análisis que ponga en diálogo las tecnologías actuales y las del pasado. Nos permite establecer tanto diferencias como similitudes entre los procesos técnicos de elaboración escultórica a partir de los escritos de distintos autores que abordaron el tema como objeto de investigación. Por ello debemos tener presente textos como Las vidas de Giorgio Vasari y La belleza en el arte clásico de Johannes Winkelmann.
los cuales como fuente primaria y secundaria respectivamente nos permitirán descubrir qué tipo de secreto guarda la elaboración técnica de las esculturas de este artista, para así tomar estos avances y ponerlos a dialogar con las técnicas de la actualidad en torno a un proceso reflexivo de análisis y valoración de su trabajo. Como verán aquí, pues tenemos las dos maneras de desarrollar esculturas en la actualidad. Pues del lado izquierdo tenemos un escultor que trabajaba la talla. Quiero que, quiero que analicen este asunto. En la Roma de la antigüedad. El arte era tan especializado que existía, por ejemplo, un concepto para los fundidores, que eran los broncistas. Los broncistas tenían unas 7 divisiones distintas. Por ejemplo, estaban los broncistas que hacían las artesanías del pueblo, de la ciudad. Estaban los broncistas que se encargaban de hacer las esculturas de, de los emperadores, pero a su vez también ellos tenían una especialización con las aleaciones del bronce. Entonces era común, por ejemplo, que nosotros viéramos esculturas de Julio César o de Augusto que no fueran completamente doradas, sino que eran esculturas que, por ejemplo, se patinaban con cierto tipo de ácido y daba un color distinto, o en su defecto, sí se colocaba el color dorado del bronce, pero se hacía una aleación con plata, entonces era un color más o menos plateado. Ellos tenían muchas especializaciones, estos escultores eran muy, muy especialistas. Bueno, estoy hablando de los broncistas, que eran solamente los que funden, pero dentro de la escultura, o sea, estaban los talladores, estaban los modeladores, y cada uno de ellos también tenía pues su propia vertiente. Hoy en la actualidad, gracias a esta división que hizo Charles Bateau en el año de 1781, si no estoy mal, de las bellas artes, pues nosotros solamente tenemos una manera de hacer llamada escultura, y hay una especialización dentro de la carrera de maestro en artes plásticas que se llama pues maestro en escultura. Pero, pero si bien en la actualidad habían personas que eran alumnos, o sea, tenían sus maestros y duraban 30 años en la escuela aprendiendo solamente a hacer los procesos escultóricos, hoy solamente tenemos pues 4 años de 2 horas semanales para poder aprender esta materia. Entonces, espero que entiendan por qué muchos de ustedes, inclusive yo cuando me gradué, no tuve conciencia de llamarme plenamente escultor o dibujante o pintor, sino que nosotros nos llamamos artistas. Es precisamente porque manejamos como de manera integral todas esas manifestaciones sensibles. Entonces, bueno, aquí tenemos dos fotografías. Tenemos la fotografía del lado izquierdo, pues los materiales que se utilizan en la escultura son materiales normales. Tenemos formones, tenemos gubias. Esto es una piedra de mármol. Como verán, dependiendo del tipo de la herramienta, ustedes pueden tallar el mármol suavemente o por bloques. Por ejemplo, un formón ancho puede romper un bloque grande, pero también una gubia pequeña puede hacer pequeñas incisiones o cortes. Y en la medida que va pasando pues el proceso de modelado, también se van dando los golpes mucho más suaves y se va cambiando el martillo. Entonces, si bien tú puedes empezar con una mona, por ejemplo, para hacer un golpe, una incisión fuerte dentro de la roca para que ella se fracture en un gran pedazo, puedes terminar utilizando un martillo de goma como lo vemos acá, que suavemente, con el golpe suave, va modelando la pieza. También tenemos pues martillos hidráulicos o cinceles hidráulicos, que son estos que están aquí, que ayudan a que tú no tengas que andar haciendo pues el golpe del martilleo, sino que ellos simplemente expresan pues una fuerza en específico, una fuerza de velocidad que o es más suave o es más fuerte, para que tú vayas detallando la pieza. Hay que aclarar que si bien Giorgio Vasari escribe sobre la vida de este artista según distintas fuentes, este jamás lo habría visto trabajar. En el artículo Miguel Ángel y sus misteriosos métodos de tallar queda explicada esta idea. Vasari nunca vio trabajar a Miguel Ángel, quien se empeñó en que no lo viera. No le gustaba que lo observara mientras trabajaba, no solo porque los ociosos y los críticos lo ponían nervioso, sino porque quería guardar en secreto su método de tallar. Una vez mientras trabajaba de noche, en aquella época se hacía con velas colocadas en el sombrero, llegó su amigo Vasari inopinadamente para traerle un regalo. Miguel Ángel divisó a su amigo en la puerta y como si una estatua estuviera visible, y como su estatua estaba visible, apagó rápidamente las velas para que la estancia quedara a oscuras.
A Vasari esa reacción le parecía graciosa, no tanto a Paolo Giovio, el primer biógrafo del maestro. Miguel Ángel jamás se dejó observar mientras esculpía sus estatuas, aunque se lo pidieran muchas personas importantes. Quiero acotar este asunto porque es que Giorgio Vasari no era cualquiera. Giorgio Vasari era un amigo de la infancia de Miguel Ángel. Miguel Ángel tenía muy pocos amigos, pero como ustedes verán en el texto que les voy a pasar, Miguel Ángel era como uno de ellos. Tanto así que sin más yo podría afirmar que en ese texto de Giorgio Vasari, considerada la primera historia del arte a nivel mundial, una historia de las vidas de los artistas, Miguel Ángel tiene un protagonismo, no sé, demasiado grande, no sé qué adjetivo utilizar ahí, pero es el protagonista de la obra. Casi que en todas las vidas que hablan de los otros artistas, Miguel Ángel queda siendo pues el superior, el que logra terminar lo que los otros nunca pudieron. Eh, Casos hay de Vasari de los que hablan sobre Miguel Ángel. Pues Miguel Ángel, tengan ustedes entendidos que desde los 15, 16 años ya se encontraba realizando esculturas. Él se encontraba pues en un taller eh, al frente del jardín o en el patio trasero del jardín de uno de los Medici y pues su maestro le dejaba tareas encomendadas y pues él siempre fue un gran dibujante, un copista. Por eso yo dudo mucho cuando se utiliza la palabra plagio en la sustentación de trabajo de grado porque leyendo a Vasari uno se da cuenta que los artistas toda la vida han hecho eso. O sea, ¿qué sería del arte sin la copia? Y Vasari pues anota, por ejemplo, el hecho de que Miguel Ángel copió muchos de los dibujos de los artistas simplemente por el hecho de tener las copias originales, de tener él su original. Bueno, veamos estas piezas que tenemos aquí al frente, quiero que noten. Son unas piezas que podemos llamar de bajo relieve porque salen pues. Estos parten de una pieza de roca de mármol, pero como ustedes se van dando cuenta, a partir de un dibujo meticuloso y minucioso, la pierna va saliendo el brazo, va saliendo el torso, y así es que él va tallando poco a poco hasta que va comiendo a la escultura. Pongamos como ejemplo unas piezas que posiblemente nos den luces sobre la manera de trabajar, los famosos gigantes. Estas piezas actualmente expuestas en el Museo de la Academia de Florencia son trabajos sin terminar del artista en los cuales se muestra la manera como la escultura era sacada poco a poco de la piedra a partir de una talla sistemática, que parte del plano y pretende la tridimensionalidad a partir de él, dibujando paulatinamente en el mármol una talla precisa de los detalles anatómicos. Dice el mismo Vasari, aunque tan lejos de ser acabada, es una obra de arte perfecta, que enseña a otros escultores cómo sacar una estatua de mármol sin cometer errores. Esto sería una falacia argumental fácilmente debatible, comprendiendo que para la labor actual del escultor, este método de talla es uno de los más peligrosos y difíciles de hacer. Por consiguiente, es susceptible de gran cantidad de errores que pueden ser cometidos si el escultor no es un maestro del dibujo y del volumen. No obstante, habría que considerar en profundidad de este proceso técnico, no obstante, habría que considerar en profundidad de este proceso técnico se vale Vasari para desarrollar esta idea. Aquí tengo un problema de redacción, disculpen. Parafraseando a este escritor, él nos referencia a un encajonamiento de madera en el cual la piedra es labrada mientras está sumergida, siendo dentro de dicha caja provista de dos agujeros que le permitían entrada y salida del agua, procurando usar el agua como línea horizontal de medición o nivel de piedra, y los agujeros para entrada y salida de la misma. Lo cierto es que sería impensable para un escultor tallar las piezas sin que el mismo agua creara ondas en la superficie, así como también intentar limpiar la piedra mientras la superficie del agua se ensucia con los residuos o crea pastosidad que va afectando progresivamente la escultura. Ya que no tengo tablero, pues vamos a utilizar el Paint para explicarles este asunto. Verán, Miguel Ángel a lo que se refiere Vasari es a esto. Tenemos un cajón de madera, vamos a intentar dibujarlo acá. Tenemos un cajón de madera, ¿listo? Ese cajón de madera, ustedes disculpan que tenga pues problemas de dibujo, pero hago lo que puedo en Paint. Vamos a borrar aquí.
ese cajón de madera era rellenado con agua. Vamos a ponerle aquí la línea de agua. Yo no sé si ustedes saben que el agua es lo más preciso para tomar el nivel en el planeta Tierra. Pues cuando ustedes tienen un nivel, ustedes habrán notado que el nivel tiene como una especie de burbujita de agua central. El agua lo que hace es que mide el nivel de la superficie. Entonces, cuando nos encontramos frente a un objeto que está bien nivelado, el agua siempre va a encontrarse a una distancia recta. Es decir, la distancia que hay de aquí a aquí al agua es la misma que hay de aquí a aquí, la misma que hay de aquí a aquí, la misma que hay de aquí a aquí. Obviamente tomando las medidas del cajón para que el cajón logre ese asunto. Entonces lo que hacía Miguel Ángel era colocar el bloque de piedra, vamos a colocarlo aquí, un bloque de piedra, dentro del agua. Un bloque de mármol. Aquí, listo. Y como ustedes se darán cuenta, el agua tiene que llevar un roce de más o menos 1 milímetro de distancia de separación entre la piedra y el agua. Lo que nos está explicando Bazar es que al parecer había un agujero de entrada y un agujero de salida dentro de ese cajón. Por este agujero de entrada había una manguera y por este había otra. Por aquí entra el agua y por aquí sale. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Miguel Ángel coloca la piedra y queda a 1 centímetro de nivel, él comienza a tallar la escultura. Él talla, digamos que está haciendo por acá el personaje. Ok. Y lo que hace Miguel Ángel claramente es comer todo lo que no es el personaje a 1 centímetro. Y crear ese volumen en ese centímetro alrededor de la pierna, los muslos, las costillas, el torso, como sea. Una vez él terminaba de hacer ese centímetro, él dejaba salir agua y bajaba a 1 centímetro número 2. ¿Esto para qué servía? Ustedes preguntarán, parece que este hombre es demasiado, o sea, gasta demasiado tiempo en hacer cosas que son inútiles. No. A través del nivel, él medía cómo se comía, digamos, la cuestión del mentón o la cuestión de los pómulos, creando pues vamos a dibujarlo acá. Saben que en figura humana nosotros tenemos la mirada, los ojos, la nariz, la boca. Ok. Entonces él lo que hacía era que cuando iba bajando poco a poco ese centímetro, él iba perfeccionando o equilibrando el pómulo derecho con el pómulo izquierdo para que fueran exactos. El agujero de la nariz derecha con el agujero de la nariz izquierdo, la ceja derecha con la ceja izquierda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso permitía que el hombre pudiera tener una clara definición del rostro, equilibrada y pues tratando de buscar pues esos intereses del mundo del Renacimiento. Ustedes saben que el Renacimiento lo que buscaba era la armonía y el equilibrio. Miguel Ángel, también conocedor de la idea del antropocentrismo, que, que ya se venía dando por unos textos que fueron descubiertos que eran de la Grecia antigua, pero que fueron descubiertos en la época del Renacimiento. Pues él conocía muchos autores, muchos poetas, muchos escritores o artistas del pasado y pues intentaba copiar lo que ellos hacían. Esa era su manera de tallar al mármol. Entonces, sigamos por acá. Posiblemente este tipo de procedimiento que se aleja de la realidad de la escultura, estamos viendo más próximo al tallado suave y sutil, el cual va saliendo de la carnosidad de la piedra a medida que se desliza y se quitando lo que no sirve.
eso es lo que estamos viendo. Pues si concentramos la mirada en esta pieza, es claro que hay unos espacios de 30 centímetros de profundidad logrados a cabalidad, no por el golpe fuerte o certero de un tallador de madera, sino más bien por la sutileza de los pequeños golpes que van escarbando hasta llegar a lo profundo. Estamos hablando de esta pieza. Entonces, probablemente esta pieza haya pasado pues por ese encojonamiento de madera. Los otros inconvenientes del método que referencia a Vasari habría sido el reflejo de la piedra en el agua. Bueno. El cual solamente podía haber sido solucionado tiñendo el agua con algún pigmento, algo completamente desfasado o ilógico en la construcción de este tipo de trabajos. No obstante, cabe una posibilidad de que, aunque pueda permitirnos entender este encajonamiento, el trabajo de bronce. Quiero participar ahorita de otro dibujo. Voy a explicarles ese asunto. Miguel Ángel pues podía solucionar el asunto del encajonamiento con un tinte. Entonces, cuando caía el polvo de mármol, él entendía cuál era el polvo y no se mezclaba, o sea, se mezclaba con el agua, pero él sabía cuál era la diferencia entre lo uno y lo otro. Pero en la actualidad también se hacen una serie de procesos que yo voy a tratar de dibujárselos. Imagínense que yo estoy acá dibujando un personaje. Ustedes disculpen aquí en el dibujo, pero bueno. Aquí tenemos un personaje que va a ser elaborado en una escultura. Este personaje pues tiene sus brazos, tiene todo, ok. Vamos a tratar de hacerlo. Tiene sus glúteos, tiene su zona pélvica. Listo. Para poder crear el molde de este personaje, hay dos cosas que nosotros debemos tener presentes. La primera es que si estamos trabajando con un molde de yeso, ese molde de yeso debe tener una cobertura de un grosor que nos permita a nosotros poder transportarlo. Estamos hablando de una escultura, pónganlo ustedes, voy a ponerle un invento, una escultura de 3 metros de altura. 3 metros de altura. Ahora, ¿qué pasa cuando yo hago un molde de yeso de una escultura de 3 metros de altura? Una escultura de 3 metros de altura aproximadamente, para que ustedes sepan, se está gastando en arcilla más o menos 1 tonelada. Hombre, ¿por qué? El porcentaje de arcilla aproximado por cuerpo humano, por ejemplo, para una persona que mide 1,65 m, es de unos 400 kilos o 350 kilos, dependiendo si la persona es delgada o es gruesa. 350 kilos. Estamos hablando de eso. Pero cuando una persona sube a 3 metros, es decir, una persona de 1,65 m, voy a poner el ejemplo, 1,65 m, aproximadamente está pesando 70 kilos, ¿cierto? En teoría, eso debería pesar la persona cuando tuviera la arcilla encima, pero no. Con la arcilla pesa más, porque o sea, eso depende de la densidad molecular de nuestra estructura ósea, de nuestra estructura muscular. Por ejemplo, la arcilla y la grasa tienen dos densidades distintas. La grasa pesa mucho menos que la arcilla. Lo mismo que el músculo pesa mucho menos que la arcilla, porque la arcilla es un elemento que está compactado de tierra y agua. Entonces hay una pequeña cantidad de agua que humedece, pero la tierra, pues obviamente al ser compacta va a pesar mucho más. Entonces si yo tengo una escultura de 3 metros, más o menos me gasto 1 tonelada de arcilla. Y más o menos en molde me estoy gastando unas 5 toneladas. Disculpen, aquí se me salió. Entonces ustedes dirán, mierda, profe, ¿cómo hace uno para mover eso? ¿Cómo hace uno para mover 5 toneladas de peso? Mover 5 toneladas de peso es básicamente imposible a menos que tú tengas una grúa o alguna cuestión así. En los talleres de fundición lo que se hace es lo siguiente. El primer molde que se hace de la escultura es un molde delgado de aproximadamente unos 5 centímetros, en donde se utiliza yeso más
pigmento azul. ¿Ok? Ese yeso más pigmento azul va a recubrir esos 5 centímetros. Cuando nosotros tengamos esos 5 centímetros, son 5, no sé si dije 5 días, bueno, son 5 centímetros. Cuando nosotros tengamos esos 5 centímetros, ahí justo en ese momento nosotros vamos a echar otra capa de yeso que va a tener pues más centímetros, otros 5 centímetros más. En teoría, cuando nosotros estemos sacando el molde, nosotros vamos a tener un grosor de 10 centímetros de ancho. Pero en la práctica, lo que hace la gente es que pinta el yeso con el pigmento azul en la primera capa para poder tallar y comer esa segunda capa de yeso. Justo hasta el punto en el que se encuentre con el yeso pigmento, con el pigmento azul. De esa manera es como saben las personas que hacen los moldes que hasta ahí pueden poner el cincel y comerle a la pieza. Porque esta segunda capa es de resistencia, la primera capa es de copia. Entonces se necesita tener una capa más delgada que 10 centímetros. Son aproximadamente 2 centímetros por fuera y 5 centímetros por dentro. Y obviamente pues todas esas capas se van a dividir dependiendo de cómo va la escultura, el modelado de los brazos y todo lo demás. Además que si yo por ejemplo estoy haciendo una estructura metálica, voy a poner el caso aquí, voy a inventar una estructura metálica. Aquí tenemos el rostro de una persona y esta persona está haciendo esto con varilla y yo recubro esto con yeso y con arcilla, o sea, primero con arcilla y después con yeso. Si el molde de yeso es demasiado pesado, va a ceder la pieza y esa varilla de media va a comenzar a doblarse y el brazo va a comenzar a caer. Entonces en escultura lo que nosotros hacemos es crear un grosor un poco más delgado de molde para que no pese tanto o en su defecto trabajar con caucho silicón. Entonces esta era la manera como se trabajaba en la antigüedad, utilizando pues una pequeña capa de pigmento azul y después trabajando con el yeso blanco para dar la resistencia y después dividiendo cada uno de los segmentos. También se utilizaba otra cuestión que era la famosa gelatina de vaca. La gelatina de vaca sale del tuétano de los huesos. Entonces cuando se mezclan ese tuétano y se pone a cocer, se mezcla con otro componente químico, no recuerdo bien ahora con qué es que se mezcla, pues se sacaba esa gelatina transparente, se mezclaba con un poco de polvo de mármol y se colocaba alrededor de toda la escultura. Esos fueron los inicios de lo que nosotros le llamamos hoy silicón caucho, que es el que utilizan ustedes para hacer los moldes o para pegar las ventanas o lo que sea. Entonces estas eran las maneras como se trabajaban antes. Voy a seguir dibujando por acá. Quiero mostrarles otra cosita. Por ejemplo, siempre se ha utilizado para la creación de esculturas de gran formato una base de metal. Vamos a hacerla en la universidad, no hay ninguna, por eso no se ha podido hacer ningún monumento ni nada. Es una base de metal que tiene unas ruedas en la parte inferior, ruedas que pueden soportar entre 1 y 2 toneladas. Y en la zona de la esquina, pues tiene unas, voy a explicarlo, tiene como una especie de lámina de metal que sube. Ay, este lápiz óptico mío ya perdió la punta. Espérense un momentico, me da pena hacer este trazo tan malo con ustedes. Que sube, llega más o menos hasta esta zona. Ay. Aquí tiene como una especie de acople. O sea, esto es un ángulo, pues, un ángulo grueso. Con un acople llega hasta la zona central y aquí tiene una estructura que hace esto. Voy a dibujarle la estructura acá desde arriba. Eso es una estructura de metal que es donde se va a colocar la columna de la escultura. Aquí hay varios tornillos que desde afuera van hacia adentro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando por aquí pasa el alambre central, que sería la columna de la escultura, esos tornillos se aprietan y eso hace que la escultura no ceda. ¿Por qué? Porque a veces pasa que en algunas ocasiones, por ejemplo, se hace una estructura de metal y dicha estructura de metal tiene un movimiento hacia adelante.
Voy a poner aquí. Entonces ese movimiento hacia adelante y esos brazos cuando comienza a colocarse el yeso ya para el molde, si esto solamente es un punto de soldadura, esto va a ceder, pero como está apretado por tornillos, ella se mantiene. Otra cosa, ¿para qué se hace esto? Para que queden las piernas sueltas del personaje en la parte inferior. Cuando se está trabajando con un monumento conmemorativo de 3-4 metros, estas piernas tienen que estar sueltas para que el escultor pueda mover y darle movimiento pues, a la pieza. Entonces, ¿qué pasa? Ellos, ¿cómo hacen para dar movimiento? Utilizan un soplete de oxetileno. Un soplete de oxetileno es ese soplete que utilizan para arreglar neveras, que bota fuego a presión. Y simplemente utilizan la estructura de alambre, mandan a crear unos puntos de soldadura donde se supone que va la cabeza, las piernas, la cintura y todo. Y donde tienen que hacer dobleces en los codos, los hombros, las rodillas, ellos utilizan este soplete para calentar el hierro y dar la curva, que es lo importante para la creación de la pieza. Entonces, bueno, seguimos por acá. En el trabajo de bronce hay un proceso de la actualidad que es tan antiguo como la época clásica, la cera perdida. En este proceso se crea una pieza a partir de una escultura de arcilla realizada previamente. Dicha pieza se deja afectar por una cobertura de yeso que sirve como molde para sacar todos sus detalles. Una vez separado el molde de yeso, el material más común para este trabajo, la pieza de arcilla, queda completamente vacío del molde y puesto para ser rellenado por la cera, un material noble que puede derretirse, brillarse con fuego, tallarse y modelarse sin cuidado antes del proceso de la fundición. Por ello es posible que este tipo de trabajos hayan sido los que referencia a Vasari, ya que las piezas de cera pueden tallarse para arreglar las imperfecciones del molde y o pulir las superficies o brillarlas con fuego antes del proceso de fundición dentro del encajonamiento de madera. Aquí hay un ejemplo de la cera perdida. Como ustedes verán, antes lo hacían distinto. Antes era toda la pieza la trabajaban como si fuera por bloques. Se hacía un solo bloque de toda la estructura. Se calentaba lo que había dentro. O sea, esa estructura, voy a ponerles el ejemplo. Bueno, los pies, la cabeza es la zona por donde se supone que va a entrar el vertido del metal. Entonces se hace la escultura normal. Y luego de que se hace la escultura con cera, se saca la pieza. O sea, se hace un molde de yeso normal y se saca la escultura con cera de abejas. En la cera de abejas tú la puedes modelar cuando tú la calientas. Entonces creas esta serie de tubos, estos elementos tubulares que van a permitir que el bronce respire. Estos se llaman los famosos respiraderos. El bronce calienta más o menos a una temperatura de unos 800 grados centígrados. Entonces, ¿qué pasa? Si tú, por ejemplo, colocas bronce dentro de una estructura húmeda o fría y tú le viertes directamente a 800 grados centígrados, la reacción molecular que eso va a dar es una explosión, porque las moléculas internas de calor van a reventar la pieza y la van a llevar a distintos sitios. Entonces, de eso se dieron cuenta obviamente en el pasado y lo que buscaron hacer fue solucionar ese asunto. ¿Cómo yo puedo sacar una pieza intacta sin que se me reviente? Entonces ellos crearon algo llamado los respiraderos. Los respiraderos son estos tubos que están hacia afuera, que es por donde sale el aire. Cuando yo, por ejemplo, recubro completamente con yeso toda la estructura, van a estar estos dos agujeros por donde se va a respirar. Entonces directamente el bronce llega por acá, pero la reacción molecular va a botar esos vapores por estos dos agujeros. Pues hay gente que utiliza muchísimo más respiraderos, pero para este caso yo les estoy colocando el ejemplo. Antes se hacía así, como lo estamos viendo, y realmente lo que se hacía era que el molde se rompía y se sacaba la pieza, pero ahora en la actualidad pues se hace o sea, se hace el brazo, se hace el torso y todo de manera muy delgada para que el molde no pese mucho y sea más rápido de hacer. Se resulta un poco extraño que estemos hablando de fundición en bronce a partir de los trabajos de Miguel Ángel, ya que se ha dicho por mucho tiempo que solo trabajaba el mármol. No obstante, en la actualidad dos trabajos de este material han sido atribuidos a él, asegurando que había sido también fundidor de bronce. Estas dos piezas aparecieron en el siglo XIX en la colección Adolphe Rothschild, y fue gracias a los profesores de Cambridge que relacionaron el dibujo inicial con la Virgen con el Niño que se logró encontrar similitudes entre estas obras y los trabajos de Miguel Ángel, de 1500 a 1510. Estas obras actualmente están expuestas en el Fitzwilliam Museo de Cambridge.
son estas esculturas que tenemos aquí, realizadas por Miguel Ángel. Vamos a ir un momento a ver un video de fundición a la cera perdida, para que ustedes vean de qué estoy hablando. Este es el modelado a la cera perdida. Vamos de cero. Como ustedes ven, pues esa es la escultura. Esa escultura puede ser hecha en plastilina, hecha en arcilla, lo que sea. Pues se trabaja en la parte de arriba el yeso hasta que se crea pues una parte A y una parte B. Un moldes macho y hembra que ya ustedes pues lo deben saber hacer por las clases del profesor Hernando Pereira. Esos moldes macho y hembra se sellan y a veces utilizan pues llantas de bicicleta, neumáticos para poder apretar esos moldes y para que no se salgan. Y se derrite la cera de abejas y se coloca directamente dentro del agujero. Contrario a lo que la gente cree, esa cera de abejas no se va a colocar así de manera compacta como se ve en el video. O sea, tú tienes que dejarlo aproximadamente unos 5 minutos y después tienes que moverlo para que se cree como una capa de unos 2 centímetros. Y luego es que tú viertes nuevamente la cera. Entonces te quedaría la escultura, pues, como ustedes la ven, hueca, pero capturó el detalle de la persona. Y eso es lo que se busca, porque cuando se saque el bronce también va a ser de manera igual. Tiene que quedar la escultura hueca porque si no va a pesar demasiado el bronce y va a ser demasiado caro realizarla. Una vez la escultura sale en cera perdida, se utilizan las distintas herramientas para terminar de tallar. Hay herramientas con las que tú puedes calentar y crear detalle. Y bueno, estos son los respiraderos que les estaba comentando. También son agujeros de entrada. O sea, el respiradero ahí se va a hacer con las puntillas. Donde están las puntillas va a respirar la obra. Van a ser los agujeros por donde va a salir el calor. Y donde están los tubos es por donde va a entrar ese asunto. Bueno, yo creo que hay como una especie de error ahí porque las puntillas debieron haber llegado hasta afuera para poder que el aire saliera. Pero bueno, no importa. Lo importante es que ustedes vean que una vez creado el molde, estos moldes que son gigantescos se meten en un horno a altas temperaturas o se trabajan con soplete de oxietileno para poder derretir todo la cera perdida que hay dentro. Entonces, lo que quedaría realmente sería solamente la laminilla de esos 2 centímetros de cera que ya se había trabajado. Una vez esté todo listo, ahí sí se procede a verter el bronce en alta temperatura. Y ya cuando eso pasa, pues ustedes se van a dar cuenta que entra por la laminilla y entra por todos esos agujeros para que la obra quede íntegra. Y aquí pues se procede a romper el molde. Aquí se supone que trabaja con una mona y con un cincel hasta que se logra sacar completamente ese rostro. Y donde están esos tubos de entrada, pues se rompen también con un cincel para que la escultura quede libre de esas piezas. Y también se quitan esos respiraderos que estaban. Entonces, seguimos por acá. Bueno, hay otra cuestión que quizá no les he dicho, y es que para la creación de estas esculturas en bronce se trabaja con algo llamado la pátina. La pátina es la pintura. Para pintar una escultura, tú no puedes echarle acrílico, ni puedes echarle, no sé, aerosoles de esos que venden por ahí, porque muy probablemente con el paso del tiempo, al ser brillante esa superficie, pues se va a desprender la pintura. Entonces lo que hacen es utilizar procesos químicos en donde se utilizan ácidos sulfúricos en distintas proporciones, y esos ácidos se calientan con un soplete y eso les va dando color a la escultura. También se utiliza a veces betún, eso depende pues del tipo de pátina que se quiera hacer.
Hay pátina que se hace también con leche, entonces hay muchos procesos, pues. Aunque existen pocas referencias sobre el trabajo de bronce de Miguel Ángel, podemos corroborar el hecho de que sabía hacerlas. Comprende el proceso técnico el que se enfrentaba al momento de soltar sus facultades escultóricas en otro ámbito distinto al mármol. Es bien conocida, por ejemplo, la historia del libro Lo humano de los genios, que relata el contexto de las disputas constantes entre el escultor y Leonardo da Vinci. Un roce de palabras entre los dos que conduce al hecho de que el primero conocía mejor el trabajo de las esculturas de bronce que el segundo. Esto fue una charla que tuvieron Miguel Ángel y Leonardo. Dice Miguel Ángel, celoso, se encontró un día en la plaza con Leonardo, el cual estaba con unos amigos que conversaban sobre el Dante. Al pasar cerca de ellos, Leonardo con voz mesurada y cortés le propuso a Miguel Ángel que les interpretara unos versos del Dante. Miguel Ángel tomó como burla la solicitud y le dijo, hacedlo vos. Si vos hicisteis el modelo de un caballo para fundir en bronce y tuviste que dejarlo sin terminar para vuestra vergüenza. Él se refiere al caballo caballo de Forza, caballo realizado por Leonardo, que nunca se hizo, pues, o sea, el caballo real se derrumbó cuando él lo intentó colocar, pero bueno, aquí tenemos un escultor que en la actualidad lo hizo, y ese es el caballo que pudo haber estado, pues, en una de las plazas de Florencia. Giorgio Vasari en su texto Las vidas nos describe un paso a paso la elaboración de las esculturas, la cual puede dar luces para intentar averiguar cómo se hacían. Como primera medida se elabora la escultura en arcilla del mismo tamaño. Bueno, esto ya es lo que les acabo de explicar sobre cómo se hacían las esculturas de bronce. Pero aquí hay algo interesante, es que en Miguel Ángel, por ejemplo, tenemos la actualidad el boceto original del material de terracota, cuyo centímetro es de 30 centímetros. La terracota, como arcilla modelada y endurecida al horno, permitía a los escultores aproximarse a medidas proporcionales de trabajos de mármol de gran formato. No solo Miguel Ángel, sino también otros artistas como Bernini en el barroco habrían usado esta técnica para realizar los primeros bocetos de las esculturas. Entonces quiero que vean, estos son los originales de las esculturas. Siempre se hacen esculturas en pequeño formato de unos 30 centímetros, de unos 40 centímetros, antes de realizar las esculturas reales. ¿Cómo hacen los escultores para que la escultura quede exactamente igual? Utilizan un elemento llamado, ya les busco, ay, se me olvidó el nombre, creo que es... Bueno, ahorita que me acuerde les digo, es una escalímetro. Déjenme lo busco. No, pero estas son las reglas normales. Los escalímetros son escalímetros de escultura. A ver. Ay. Lástima, no aparece. Son como esas tenazas. Es este, pero no es así. Voy a buscar a ver si lo consigo. ¡Ay, ahí estaba! Este es el famoso escalímetro, o un compás de madera para la escultura. Los escalímetros tienen una forma interesante. Voy a dibujárselas acá. Un escalímetro tiene lo siguiente. Es como una especie de tenaza que se vuelve gruesa y después se adelgaza acá. Entonces, aquí tiene como una especie de sistema de acoplo. Entonces, si aquí hay, voy a poner 10 centímetros, aquí debe haber 100 centímetros. El escalímetro lo que hace es variar la medida para que cuando ellos intenten copiar el rostro, ellos digan, bueno, la distancia que hay entre un ojo y otro es de medio centímetro, aquí le pasan la escala exacta. Y eso es lo que se hace en la escultura para poder lograr que estas piezas de pequeño formato queden exactamente iguales, y así era como se vendían los proyectos. Al igual que el trabajo de arcilla en la cerámica, la terracota necesita ser secada al natural por un periodo de tiempo. Pongo acá. En el que poco a poco se va reduciendo sus medidas. Esto es porque cualquier arcilla, la que ustedes quieran, siempre tiene que ser secada antes al natural. Tienes que quitarle todas las piedras que tienen y tienes que ver la cantidad de hierro que tienen. Eso puede definir si esa pieza que ustedes van a hacer o van a quemar se va a reventar o no. ¿Por qué? Porque
La roca y la arcilla tienen dos estructuras moleculares distintas. La roca al calentarse pues revienta, la arcilla no, la arcilla se compacta y se funde. Los procesos de fundido de la arcilla varían, entonces hay arcillas que cuando tú las pones a 1000 y pico de grados crean un proceso de cristalización y hay arcillas que tú las quemas a 800 grados y simplemente dejan la porosidad y el quemado. Entonces estos señores ahí donde ustedes los ven tuvieron que haber realizado una quema de esta terracota a aproximadamente unos 1200 grados para que hubiera creado brillo a esta estructura. Por eso el proceso debe ser lento para evitar fisuras antes, que las piezas antes de llevar las piezas al horno. Es claro que este proceso, igual que las esculturas pequeñas en yeso, ayudarían a los procesos escultóricos desde periodos anteriores al Renacimiento. Sin embargo, teniendo presente este estudio, había que aclarar que al ser piezas tan delicadas y al no tener la rigidez del mármol, muchas de ellas se habrían perdido a lo largo del tiempo o se habrían fracturado por los malos manejos. Bueno, muchachos, voy a... Ya con eso terminamos nuestra clase de seminario y voy a empezar a hablar sobre lo que quiero que ustedes me hagan para las esculturas. Entonces, les muestro. Cada uno de ustedes me creó una bitácora de trabajo. Acuérdense bien que en esa bitácora de trabajo ustedes tienen un proceso de trabajo de ese material. Voy a poner un caso puntual. Por ejemplo, estoy hablando del caso de Divanis. Divanis trabaja con... ¿está trabajando con qué? Divanis me está trabajando con... Ay, con madera, con viruta de madera, ¿cómo que se llama? Con acerrín. No sé si acerrín se escribe así, creo que sí. Entonces, ese acerrín ella la mezcla con goma para poder crear estructuras. Y como ella está trabajando con algo que es simple como una empanada, es muy fácil de hacer porque ella simplemente utiliza el molde ya existente de la empanada. Pero, por ejemplo, si ella quiere trabajar el material del acerrín dentro de su proyecto de investigación, ella tiene que buscar la manera cómo eso ayuda para poder realizar el maquillaje. O sea, la idea de ella es indagar, voy a poner el caso ya para explicarles este asunto. La idea de ella es indagar en 6 barrios de la ciudad los distintos estratos, 3, 4, 5 y 6 barrios de la ciudad, las distintas visualizaciones que se tienen sobre la estética del maquillaje. Para eso ella va a visitar, valga la redundancia, las distintas estéticas de esos barrios. Y va a preguntarle a las personas cómo se maquillan, por qué se maquillan así, va a dejarse maquillar y va a realizar una serie de rostros. Unos rostros de ella, o sea, unos autorretratos de ella maquillada en los distintos sitios. Está Divanis 1, Divanis 2, Divanis 3, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando ella termine de hacer esos retratos, como práctica de arte relacional, ella va a hacer como una especie de mapeo, en donde va a hacer un mapa de Cartagena, Boca Grande, Castillo Grande, lo que sea, y va a colocar esas fotografías en el sitio en donde ella se maquilló, ¿ok? Y va a colocar en la parte de abajo, pues, el escrito de las personas a las que ella entrevista, que le explican cómo se maquilla ahí y por qué se maquilla así, de cierta manera. Ella va a indagar sobre la estética de las estéticas. Más o menos algo así, un poco redundante el asunto. Mi preocupación ahí es cómo ella puede utilizar el acerrín como un material que le permite, a través del volumen, exponer un asunto de la ciudad, exponer esa cartografía, exponer esas fotografías, mostrarlas. Ella se dio cuenta que cuando mezcla el acerrín con el colbón crea una matriz compacta que le permite a ella trabajar ese asunto. Entonces, yo diría, ¿por qué no? El mapa de la ciudad de Cartagena, ella lo estructura con acerrín y colbón para poder mostrar ese contraste por los distintos tipos de acerrines de los barrios donde ella se encuentra. Y el acerrín de pronto le muestra a ella también
esa estética pulcra y fina, porque el acerrín tiene distintas cualidades. Hay un acerrín que es más fino, hay un acerrín que es más poroso, hay un acerrín que es más rígido. Entonces, si ya, por ejemplo, está haciendo en el barrio Estrato 6 el acerrín, puede utilizar un acerrín fino para mostrar esa delicadeza de la belleza que se tiene sobre la mujer, ta, 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 ta. Y de pronto si está por acá en Olaya, no sé, donde sea, utiliza otro tipo de acerrín. No estoy diciéndole a ella que tiene que hacerlo de esta manera, estoy explicándoles a todos ustedes en la clase cómo se puede utilizar ese material para crear una obra que desde lo escultórico exponga su concepto de tesis de grado. Por eso el trabajo que ustedes van a tener conmigo es doble para el caso de Escultura 7. Y eso es lo que voy a ir trabajando y midiendo con ustedes en cada una de las semanas. ¿El trabajo cuál va a ser? Ustedes van a tener que conceptualizar sobre lo que tienen pensado para su proyecto de investigación. Su proyecto de investigación va a estar conectado a varias de mis clases. Una de las clases es la de dibujo, otra la de pintura, otra la de escultura. Y que me hace falta dibujo, pintura, escultura. Y con ustedes también tengo, creo que seminario, si no estoy mal. Pero bueno, seminario dejémoslo así. Solamente en las clases prácticas. En estas clases de dibujo, pintura y escultura, ustedes tienen que comenzar a desarrollar su proyecto de investigación y mostrarme a mí avances. Pero para este caso en específico, ustedes van a intentar hacer una obra plástica que se conecte con lo que ustedes tratan de hacer. ¿Ok? Si en su proyecto de investigación, como el caso de Divanis, tiene que ver con esto, hombre, qué interesante sería utilizar el acerrín. Ahora, ¿de qué manera yo puedo conceptualizar el acerrín dentro de mi propuesta artística? ¿Por qué uso el acerrín y no otro material para hacer el mapa? No, porque el acerrín, al igual que, digamos, los distintos barrios de la ciudad, siempre se encuentra, siempre muestra, digamos, esa viruta, esa decantación o esa pérdida de no sé, por decirlo así, de la madera. Entonces, eso es lo que va dejando el pueblo, eso es lo que va dejando el barrio en la medida que pasan los años, el acerrín. Entonces, por eso yo compacto el acerrín, porque el acerrín a mí me interesa como ese material noble que es desechado, pero como ese desecho también puede ser algo bello, como el acerrín como tal, desechado en Boca Grande, no es el mismo acerrín que yo pienso para el barrio de Olaya, que es un acerrín que se bota, un acerrín que se desecha. Aquí tenemos un acerrín que realmente se rescata, se utiliza para la creación de muebles y todo. Estoy aquí, digamos, echando carreta, pues, porque eso realmente no tiene que ser así. Estoy buscando la manera como Divanis puede hacer eso. Pero, pero es que esto no es un ejercicio fácil, esto es un ejercicio que cada uno de ustedes debe hacer, en el cual ustedes se tienen que poner los pantalones y decir, hombre, ¿cómo este material a mí me va a funcionar para crear una obra plástica? Llámese de dibujo, pintura o escultura. Para este caso yo les estoy pidiendo escultura. Para crear una obra plástica que conjugue el concepto de mi obra. Y que al conjugar el concepto de mi obra pueda ser claramente entendida por el público. ¿Ok? Entonces yo, por ejemplo, yo diría, herda, si Divanis hace este mapa con acerrín y se da cuenta que el acerrín funciona como ese material noble, de pronto lo que ella estaba buscando no era el acerrín y en octavo semestre hace este mismo mapa, pero lo hace ¿con qué? ¿Cómo se llama? Con maquillaje. O de pronto el mismo acerrín le permite capturar el maquillaje o hacer cualquier cosa. ¿Cómo hace ese mapa? Pues ese mapa se hace por un recorte en madera, entonces tendría que ir a una empresa que le hicieran un recorte del mapa donde ella va a colocar las fotografías y eso. Miren, hay muchas maneras de utilizar los materiales que ustedes han venido trabajando. Y esos materiales tienen que hacerlos ustedes únicos, porque ese material es el que los va a definir ustedes como artistas cuando se gradúen. Tiene que demostrar que ustedes son diferentes a lo que los demás hacen. Entonces, me preocupa mucho que nosotros nos quedemos simplemente en la idea del plato y no propongamos algo más allá con el uso de ese material. Entonces, bueno, muchachos, paremos aquí. Ya tenemos la clase de seminario y le tenemos la clase de escultura definida.
Lo que les voy a pedir entonces van a ser los dos trabajos. Primer trabajo que ustedes me tienen que hacer es un informe de lectura de Giorgio Vasari. Ese informe de lectura se los voy a enviar yo a ustedes al proyecto E. O sea, el texto específico en donde se encuentran las páginas de Miguel Ángel. Para eso tienen ustedes 2 semanas. Lo segundo que ustedes me deben hacer a mí es realizar una serie de bocetos, unos 5 bocetos, que esta es clase de seminario. Para escultura 7 ustedes me tienen que hacer 5 bocetos de obras. No estoy hablando de no, profe, esto no va a ser obra, esto es un ejercicio. No, y aquí no podemos hablar de ejercicios, de obras con las cuales ustedes puedan mostrar su proyecto de tesis. Pero esos bocetos de obras tienen que hacer uso del material con el que venimos trabajando en la clase y tienen que escribir abajo de cada boceto la conceptualización del material. A lo largo de esta semana ustedes pueden hacer cambio del material en caso de que no les haya gustado con lo que estén trabajando y de pronto consideren que haya otro material que se conecte más con ese concepto de obra que ustedes están tratando de hacer. Entonces me pueden escribir al WhatsApp y yo les puedo responder y decirles, bueno, utiliza mejor este material que te sirve más para tu obra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por lo pronto vamos a utilizar el material que ya tenemos y necesito que me hagan esos 5 bocetos. Esos 5 bocetos van a ser bocetos de escultura, o sea, van a ser bocetos en donde ustedes parten de un cubo y tienen que hacer las visualizaciones y todo. Entonces, siempre que hagan el boceto, en cada hoja que ustedes lo hagan, en la parte de abajo van a escribir por qué ese material es importante para la realización de su obra. Y ese escrito, poco a poco, va a ir creando para ustedes lo que se llama la metodología del proyecto. ¿Ok? Entonces, espero que les haya gustado las 2 clases que les estoy dejando el día de hoy. Y para cualquier pregunta o duda que tengan, no duden en escribirme al grupo o escribirme de manera personal, individual a mi grupo de WhatsApp, a mi número de WhatsApp, para yo responderle. O en caso de que quieran hacer una pregunta para todo el salón, pueden escribir en el foro de YouTube o voy a dejar el foro abierto de Proyecto E también para que puedan escribir. Espero que les haya gustado la clase y bueno, más adelante les voy a subir la clase de dibujo en las horas de la tarde. Quedamos así. Muchas gracias muchachos por haberme escuchado.